Estamos con el profesor José Romera Castillo. Un saludo, profesor Romera. Igualmente. José Romera Castillo es catedrático emérito de literatura española. Ha ejercido la docencia en las universidades de Valencia, Córdoba y la UNED. Es académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España, académico correspondiente de las academias chilena, norteamericana, puertorriqueña y filipina de la lengua española, así como de las academias de Buenas Artes de Barcelona, Granada y Córdoba. Dirige el prestigioso Centro de Investigación de Semiótica Literaria y Teatral y Nuevas Tecnologías, así como la relevante revista Signa. Es fundador y presidente de honor de la Asociación Española de Semiótica y de la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI. Especialista en literatura y teatro áureos y actuales, así como en escritura autobiográfica, semiótica, etc. Ha publicado más de 40 libros y 200 artículos. Y un añadido, la Facultad de Filología de la UNED ha creado en su honor el Premio de Investigación Filológica José Romera Castillo. Su dilatada y fructífera trayectoria lo convierten en uno de los mayores especialistas teatrales del hispanismo internacional. Y precisamente de teatro, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar hoy en esta charla, en este coloquio. Profesor Romera acaba de sacar un libro, bueno, dos, luego hablaremos del segundo, pero vamos a centrarnos en el primero que nos ocupa, que lleva por título Teatro de ayer y hoy a escena. Yo creo que es un título relevante porque no solo habla de teatro, sino de las puestas en escenas que ya nos irá desvelando el autor. El libro está editado por Verbum en Madrid, 2020, recién sacado a la calle, y el autor, como digo, es José Romera Castillo. Profesor Romera, háblenos un poco, pinceladas de este libro, repito, Teatro de ayer y hoy a escena. Cuando decimos de ayer, imagino que empieza por el teatro clásico. Quisiera hacer un pequeño prólogo para referirme a que lo que hemos hecho en nuestro centro de investigación que dirijo desde el año ya 1991, pues es dedicarnos al estudio de varios aspectos literarios, como usted ha presentado, eh, pero sobre todo sobre el teatro, y el teatro en las dos facetas, no solamente como texto, que es lo que se solía estudiar solamente en la universidad, sino también como las puestas en escena. Puesto que el teatro, una vez que se lleva a las tablas, ya intervienen una serie de signos que hacen que estemos ante otro arte distinto. Entonces, hasta ahora hemos dedicado, pues, en la página web del centro se puede ver muchos seminarios al estudio del teatro. Creo que más o menos son 20, de los cuales algunos hemos hablado en estos programas de radio que llevamos a cabo. Pero claro, lo que hasta ahora tampoco, puesto que también que habíamos hablado anteriormente, era de la labor de los componentes del centro de investigación, ¿no? Y en este caso, pues yo, como usted ha señalado, pues soy especialista en teatro, ¿no? Y el teatro actual a través de una serie de libros que, pues, que van desde las escalas en la literatura española del siglo de oro, o un estudio sobre teatro español del siglo de oro, o estudios sobre semiótica del teatro, sobre el teatro español entre dos siglos a examen, o pautas de investigación del teatro español, o el teatro español de los siglos XVIII al XXI. Es decir, que tengo muchos libros dedicados al teatro. Faltaba una atención especial particular mía, no como director del centro, ¿no? Sino ya como investigador al teatro del siglo XXI. Y aunque ya anteriormente en algunos de los trabajos ya me había enfocado hacia ello, pero he querido que en estas dos publicaciones de las cuales vamos a hablar, pues se centraran en el teatro de hoy a escena, es decir, uniendo los dos aspectos, el teatro de ayer y el teatro de hoy, y sobre todo el teatro de la textualidad y el teatro cuando pasa a las tablas, que es otro arte distinto. Y podríamos empezar por el teatro clásico, ¿no? Que mencionaba, ¿no? De acuerdo, el teatro clásico lo sacamos a escena. ¿Cómo Sí, lo claro. podemos Es decir, apreciar? ¿qué importancia tiene en el siglo XXI, que es lo que yo me voy a centrar aquí, no antes, puesto que es lo que también faltaba en la Universidad Española, en los investigadores? Ya afortunadamente esto que iniciamos nosotros
pues se va ampliando y ya hay muchos estudios muy buenos sobre el teatro en el siglo XXI. Pero realmente lo que faltaba es ir haciendo unas teselas, que de eso se trata, ¿no? Para intentar ver el retrato que puede tener el teatro en la actualidad, en el siglo XXI. Y una de las claves fundamentales, la tesela fundamental, es el teatro clásico, que desde el año 1900 siempre lo ha tenido, ¿no? En las carteleras de España, pero sobre todo desde que el año 86, 1986, Adolfo Barcilla fundara la compañía de teatro clásico, pues ha hecho que realmente el teatro tenga ya una instalación oficial dentro de las carteleras, no solamente la madrileña, sino también la que va por varias ciudades de España, siempre que tengan teatros adaptados, ¿verdad? Con servicios técnicos para ello, pero también la compañía lo que ha hecho también, que es una labor importante, es ir a América, o ir a Europa, y llevar las voces del teatro español a estos sitios. Y eso es lo que yo he querido hacer. No voy a hacer una pormenorización de todo lo que se ha hecho, pero sí tiene que en el volumen hay un panorama. Y para resumir este aspecto de los clásicos de Lope, de Calderón, de Tirso, etcétera, pues a eso he dedicado yo, qué puestas en escena, qué importancia han tenido en la trayectoria de la vida cultural de la España de hoy y de la proyección del teatro español fuera de España, ateniéndome también a un elemento importante, que fue cuando se cumplió el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Claro, ¿cómo íbamos a dedicar a Cervantes un estudio especial, ¿no? Pero claro, Cervantes, desde el punto de vista teatral, no fue como desde el punto de vista narrativo con el Quijote, pero también fue muy importante. Y entonces hay un hecho fundamental que yo quiero considerar, y es cómo las instituciones oficiales españolas no tuvieron, así como también se celebraba el centenario de la muerte de Shakespeare, pues como se sabe, parece ser que murieron el mismo día, aunque realmente eso está por dilucidar, pues así como Inglaterra puso mucho empeño en celebrar la efeméride de la muerte de Shakespeare, en España, sin embargo, pues se puso mucho menos, ¿eh? Es decir, la compañía, fíjese, la compañía de teatro clásico, en lugar de poner una obra de teatro clásico, puso una obra muy divertida, cervantina, de un grupo, pues eso, muy de risa, muy de tal, que estaba muy bien. Pero claro, eso no. Ron Lala es una compañía que está muy bien para hacer un tipo de teatro, pero como tal, pues faltaba. Sin embargo, vimos que el teatro español, en cambio, le dio una cierta proyección, ya con entremeses, con eh, Numancia, con Quijote femenino plural, con pingüinas, etcétera, etcétera. Aunque, bueno, es decir, que tenemos que examinar qué se hizo con las obras de Cervantes o sobre Cervantes en este centenario y ver que nuestros centros oficiales deberían haber dedicado una mayor atención a la celebración de esta conmemoración, puesto que Cervantes es una pieza fundamental de la cultura, no solamente española, sino universal. Continuando un poco con la línea histórica, hablando del teatro de ayer, ¿le parece que demos un paso a los siglos XVIII y XIX que se reflejan en su libro, repito, Teatro de ayer y hoy a escena? Sí. En primer lugar, lo que sí hemos hecho, y en eso sí que estoy también muy contento, es hacer la cartelera, reconstruir la cartelera teatral de una serie de lugares de España en la segunda mitad del siglo XIX. Pero eso que hemos estudiado a través de una serie de tesis de doctorado y que están todas plasmadas en la web del centro, lo que sí a mí me interesa pues es qué influencia o al menos qué proyección han tenido figuras históricas en los escenarios, ¿no?
Partiendo, voy a hacer tres ejemplos de la figura de Fernán González y de Guzmán el Bueno, cómo ha sido recreada desde un punto de vista de lo que denominamos el teatro histórico, a cuyo pues dedicamos a cuyo estudio un seminario internacional, pero que han sido utilizadas ideológicamente, ¿no? Puesto que son figuras que tienen o han tenido una proyección muy importante, o como la de los trovadores que han pasado a tal. Pero en fin, a mí lo que me interesaba era ver algunas de las obras puestas en escena de estos siglos en la cartelera actual. Y pondré dos ejemplos entre los muchos, ¿no?, que hay, ¿no? Los sainetes, ¿no?, que era un género totalmente descuidado, que parecía que era un género menor, y que la Compañía Nacional sí que llevó a escena de una manera muy pertinente de Don Ramón de la Cruz, ¿no?, puesto que era un género muy popular y que reflejaba la vida social. Y en segundo lugar, otro de los ejemplos que también me interesa es el Tenorio de Zorrilla. Claro, el Tenorio de Zorrilla, que se representaba tradicionalmente siempre el 1 de noviembre, los días de los difuntos, pues se ha ido poniendo, claro, en la actualidad, no tanto como anteriormente, pero sí que se ha ido, y sobre todo, por ejemplo, en Alcalá se representa siempre, ahora actualmente, un tenorio, no en un teatro, sino por diversos espacios escénicos. Pero me interesa destacar uno, que es el que llevó Blanca Portillo a la escena, ¿no?, donde ha sido enormemente criticado, porque claro, ponía a Don Juan pues como una figura totalmente monstruosa, o sea, machista, violador, eh, no consideraba a las mujeres, etcétera, y decir que le dio la vuelta al mito, ¿no? Y que realmente, pues claro que también lo tiene el Don Juan. Lo que estamos tratando no es el aspecto semántico del tema, sino también la reacción y la repercusión que la sociedad de hoy, no la anterior, si esto Blanca Portillo lo hubiera dirigido en el siglo XIX o inicios del XX, pues lo hubieran tirado de todo, ¿no? Ya que él darle la vuelta al mito. Y es una segunda consideración, cómo el teatro de hoy eh, está poniendo desde una perspectiva crítica aspectos que tradicionalmente no se habían tenido en cuenta, y uno de ellos es la figura de edad. Pero lo que nos importa a nosotros es cómo está construido esa visión del personaje, ¿no? Y en eso es lo que Zorrilla pues fue, y aunque dio la obra pues por 4/4, ¿no?, después arrepenticia, ha sido una de las obras de mayor empeño, ¿no?, y de mayor éxito que han tenido en la historia de la cultura teatral española. Es decir, que los mitos, el mito de la Celestina, el mito del Quijote, el mito del Don Juan, han sido en estas puestas en escena del siglo XXI, han sido revisados y vistos desde perspectivas que la crítica ortodoxa pues a veces no admite, pero es que estamos en una poliédrica situación donde visiones son pertinentes, siempre sin tocar el texto, claro, ¿no? Sí, seguimos avanzando en el tiempo. Bueno, son a vuela pluma un poco. El teatro actual, el teatro de hoy, el panorama sobre el teatro del siglo XX, que ya es ayer, y sobre todo del XXI, profesor Romera. Sí, es que es necesario estudiar sobre todo el último teatro, ya con textos y con representaciones en nuestro siglo, puesto que la universidad siempre, o al menos ha ido muy retrasada en hacer el estudio, el examen, no como hace el periodismo, que es un discurso mucho más vivo, mucho, pero menos profundo, menos de estudio pormenorizado de los componentes tanto textuales como tal. Y que el periodismo es lo que ha suplantado la universidad en el estudio de la implantación y ver cómo va el teatro. Por eso entonces
Lo que nos interesa es ver cuáles son unas pinceladas, si no todas, puesto que algunas van a quedar para el siguiente libro, ¿no? De Calas en el teatro español actual, sino que lo que he querido es ir a examinar una serie de aspectos para ver cómo uniendo estas facetas pues podemos ir viendo cuáles son las realidades y desde el punto de vista dramatúrgico actuales y qué influencia y reflejo tienen en la sociedad actual, porque el teatro debe ser estudiado también como un elemento de abrir los ojos a los espectadores, la catarsis aristotélica, ¿no? Por ejemplo, los espacios en el teatro actual son muy peculiares, puesto que no solamente el teatro tiene una vigencia en los teatros a la italiana, ¿no? Los conjuntos monumentales, sino también está teniendo una proyección enorme a través de otra serie de modalidades, ¿no? Espaciales, ¿no? Del espacio. El teatro de calle, que tan importante es y que tanto reflejo tiene. El teatro en los espacios alternativos, en la Casa de la Portera, por ejemplo, en Madrid, ¿no? La Pensión de las Pulgas, ¿no? Donde en una casa se va viendo el teatro a través del recorrido, a través de diversos espacios, de diversas estancias, ¿no? Por ejemplo, que se están realizando, y aquí en España todavía no ha llegado, pero en América sí, que es hacer una representación de una obra teatral en un coche a través de tres espectadores, ¿no? Y delante, eh, monólogos sobre todo, ¿no? Donde también a través de los coches, pues también se puede ver teatro. O a través de las casas particulares, ¿no? Donde tiene una larga tradición y que en casa también pues se ve. Pero estamos ahora en un periodo muy especial, que es este de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el teatro en la pandemia, ¿no? Aquí ya me salgo del libro, ¿no? Y ya me entro en la realidad actual como estamos hablando de espacios, pues el teatro no ha muerto, como parecería, al cerrarse los espacios públicos, ¿no? Sino que se ha recurrido o a plataformas del teatro como eh, la Teatroteca del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de España, de la música, o también al Teatro Estudio 1, o también a plataformas específicas se han dedicado a poner obras de teatro donde las podemos ver por internet, ¿no? Es decir, salas virtuales junto con las salas presenciales, bueno, puesto que hasta hace poco no se han visto. Pero lo que sí quiero señalar es la modalidad de teatro en streaming, es decir, en directo. Sí, me interesa destacar de su estudio en el libro Teatro de ayer y hoy a escena un capítulo que dice algo más sobre dramaturgias femeninas en los inicios del siglo XXI. Yo creo que es una óptica importante, una perspectiva Claro, muy singular. claro. Puesto que realmente hay un hecho muy incontrovertible, que es que hoy en día las escritoras escriben, hay un núcleo un ramillete, ¿no? Muy importante de escritoras, eh, que no solamente las antiguas, sino también las jóvenes, al cual también dedicamos un aspecto, ¿no? Han escrito mucho y muy bien, ¿eh? Pero hay un elemento todavía en consideración que conviene tener en cuenta, que es que aunque escriben y publican mucho y se estudian mucho como textualidad, tienen no mucha visibilidad en los escenarios, ¿no? Puesto que los teatros oficiales, tanto los nacionales, los autonómicos, como los de los ayuntamientos, sobre todo, claro, Madrid y Barcelona, pues dedican, en cierto modo, alguna consideración a ellas, porque realmente donde tienen que acudir es a teatros alternativos, normalmente, con unos condicionamientos es decir, que duran poco en escena, se ven poco, duran poco, y que realmente necesitarían, poco a poco van las actuales, ¿no? Porque se recurre
a algunas clásicas, ¿no? Ana Caro, etcétera, pero necesitan ir a los centros, sobre todo nacionales, puesto que los teatros particulares van por el negocio fundamentalmente y van a por nombres de obras y autores muy consagrados, pocos actores y sobre todo que han salido en la televisión y que son jóvenes, pues mejor. Pero los teatros nacionales, es decir, los oficiales, sí que deberían pormenorizar y dar mayor visibilidad a esta playa de autoras que realmente son muy buenas, ¿eh? Tenemos, pues, por ejemplo, Paloma Pedrero, Laila Ripoll, Carmen Resino, por no extendernos más, pero hay una playa de la siguiente generación de jóvenes que ya tampoco van siendo tan jóvenes, ¿eh? Ya van entrando en su treintena y puesto que ahí nosotros dedicamos un seminario a todos los dramaturgos y dramaturgas menores de 33 años, ¿no? Como son, en este caso de las mujeres, Lola Velasco, María Velasco, Lola Blasco, Diana Luque, etcétera. Es decir, que son muy importantes puesto que han recibido el premio Lola Blasco, el premio nacional de literatura dramática, etcétera, etcétera, y que están ganando pues muchos de los premios que hay hoy en día en la realidad. Con lo cual, resumiendo, es una pormenorización de la presencia que deben de tener esta, puesto que hicimos un proyecto de la dramaturga en Europa, junto con la Universidad de Toulouse y junto con la Universidad de Gießen de Alemania, para ver y estudiar, y están publicados los 3 volúmenes, sobre dramaturgias femeninas a final del siglo XX e inicio del siglo XXI, ¿no? Donde, claro, estudiamos, y creo que es el mayor ramillete de estudios sobre la presencia de estas mujeres. Pero también no hemos querido dejar de lado la presencia de las escritoras hispanoamericanas en España, ¿no? Puesto que son también un plantel que merecería que aquí tuviesen también pues mucha plasmación, sobre todo en Argentina, donde hay un teatro estupendísimo, ¿no? Buenos Aires tiene más de 500 teatros, ¿eh? Madrid tiene unos 200, ¿eh? Es decir, la trayectoria de los actores argentinos, como vienen a España y el cine los ha aprovechado mucho, ¿verdad? Y muy bien, hacen que también esta presencia es necesaria. Y no desde un punto de vista de un feminismo radical para ir contra los dramaturgos, sino únicamente es para examinar cómo las mujeres ven la vida, su vida y la vida que les rodea desde el punto de vista de hoy, que eso es lo que hay que hacer, como hacen los hombres, pero sin querer hacer una distinción radical de separación. El teatro es el teatro, lo escriban hombres, mujeres o de cualquier sexo y formas, puesto que realmente así debe ser. Sin duda, profesor Romera. Y dentro de los capítulos, hojeando el índice del libro, repito, del que es autor el profesor José Romera Castillo, Teatro de ayer y hoy a escena, me ha llamado la atención o he posado la mirada sobre otro capítulo que se titula Teatro y erotismo, sex o no sex. El sexo forma parte de la vida y no podía estar exento del teatro, por supuesto, como Sí, algo sí. natural que es. Claro, puesto que parecería que desde el punto de vista de una ortodoxia, estudiar el erotismo en la literatura, en el teatro, en la pintura, era un modo de ser un pervertido, ¿no? Que uno se fijaba. Pero sí que el erotismo es una de las claves fundamentales del ser humano, ¿no? Como el hambre, como la necesidad del agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no va a tratar el erotismo, el teatro? Y a eso hemos dedicado un seminario específico y también lo que yo hago es hacer un repaso de cómo el teatro del siglo XXI ve ya esta faceta del ser humano tan importante. Y podríamos decir que hay dos maneras o muy... Y en primer lugar, las que son cómicas y a veces de poca calidad, esto que utilizan el erotismo de una manera muy zafia, muy... Y claro, pues eso es lo que le gusta al gran público, ¿no? En general, porque claro, la preparación cultural no es muy buena.
pero si existen, ahí están, pues hay que estudiarlas y hay que verlas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿por qué no? Ver y cómo se plantean estas de la manera que sea. Y luego después, claro, las más serias que ya hacen una reflexión profunda sobre lo que significa el erotismo en la vida del ser humano. Y ahí hay una vertiente más dentro de la homosexualidad que hacen otro tema de la prostitución, los gays, los lesbianas, que parecería que una universidad no tenía que estudiar esto y que realmente el teatro no tenía que poner esto en escena. ¿Cómo no va a poner esta realidad si ahí se están dando en la vida real? Y entonces es no para favorecer este tipo de obras, ¿no? Tanto del erotismo manifiesto o super manifiesto, pues claro, el primer desnudo que se hizo en España fue a final de los años 80, creo, la obra de Antonio Gala, ¿no? La hizo Victoria Vera, me parece, ¿no? Es decir, que no se trata de aquel destape que hubo en los años 80, que también se vio mucho en el cine, sino en la reflexión que se puede hacer sobre una de las facetas humanas y que tanto hombres, dramaturgos como dramaturgas, han tenido y es muy interesante el estudio de las mujeres, ¿no? Cómo tratan las mujeres ese erotismo en un plan un tanto diferenciado del erotismo del tratamiento que hacen los dramaturgos, ¿no? Son más sutiles, ¿no? Pero quizás más profundas, fijándose en el papel que el erotismo tiene en la mujer, no en el papel que el erotismo tiene en los hombres, que en general suele ser el de esas obras de tipo más zafio, más de revista, que realmente pues, las que tienen un éxito. Y ahí que también lo que sí es necesario es ver cuál fue, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay del año 2017, el Worldwide Press que se celebró en Madrid, pues ver qué se hizo en los escenarios con motivo del teatro y de la... Y hay dos cosas que había que decir. En primer lugar, que se utilizaron obras de estilo de tipo mercantilista, sobre todo con Lorca, ¿no? Eh, y muy escasas obras de tipo serio y profundo al tratar de la homosexualidad, ¿no? Con un sentido que también tiene importancia, que era para exaltar la importancia que tiene la homosexualidad, ¿no? Dentro del mundo de la vida de hoy. Pero que también el teatro está recogiendo la prostitución igual. ¿Cómo no se va a estudiar en el teatro? Sin duda. No me resisto a dejar de leer una cita que aparece en su libro, repito, Teatro de ayer y hoy, a escena, del profesor José Romera Castillo, que dice: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparecen en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. La cita es de Federico García Pues Lorca claro, y el profesor José Romera la ha elegido por algo, claro está. pues claro, pues es que define perfectísimamente lo que es y además la diferencia, porque fíjate lo que dice, el teatro es la poesía que se levanta del libro. Es decir, que son dos cosas. Porque claro, su público, el público de Lorca, ahí dedico una apostilla a la presencia del teatro, de unas apostillas del teatro de Lorca en la cartelera de hoy. Y me va a decir usted, ¿y por qué dedicarle, verdad, al teatro, bueno, el teatro musical, que también por otra parte se le dedica un capítulo en este libro tan importante, ¿no? Y del que ya no sé si nos va a dar tiempo a hablar del teatro musical, y que tiene la cartelera, sobre todo en las grandes capitales, Madrid, por ejemplo, etcétera, El Rey León, ¿no? Mamma Mía, etcétera. Es un fenómeno muy curioso, ¿no? Que se ha convertido en un hecho también cultural y turístico. Bueno, lo que decíamos, que el teatro musical también hay que considerarlo, y que el teatro de Lorca, es decir, que se aprovechan, puesto que en el año ya
pasados los 80 años, Lorca fue asesinado en el 36, Unamuno murió en el 36, es decir, varios escritores. Muñoz Seca fue también asesinado por la otra corriente, ¿no? Que no solamente los franquistas mataron a Lorca, sino que también la izquierda mató a él, ¿no? A Muñoz Seca, que eso parece que está encubierto, y no, señor. Es decir, que entonces surgió, claro, una gran cantidad de obras sobre Lorca tremenda en todo el siglo XXI. Creo que van más de 20 que yo conozca, ¿no? De las cuales pues muchas son morrallas, son totalmente utilizar la figura de Lorca, sobre todo en el ámbito más morboso, en el ámbito ya homosexual, ¿no? Y que algunos pues no se salen como viento conejero, ¿no? Con la piedra oscura, ¿no? Ya pues se salen de esa reflexión, ¿no? Y de ese molde tan barato. Con lo cual, y yo creo que ya podemos terminar, ¿no? Es decir, que el teatro es como la figura del teatro, es decir, tiene una viveza muy importante, aunque sea una inmensa minoría, puesto que realmente cuesta dinero, ¿no? Ir al teatro, y el teatro producirlo es también caro, no como el cine, que también es caro, pero es que cada vez se representa, y en esta pandemia, pues no digamos los problemas que hay, y que lo que sí sirve es para, por una parte, hacernos reflexionar, que de eso se trata, pero también para para divertirnos, ¿no? Puesto que también solazarse es una de las cosas que también me gusta. Y que el teatro, pese a todas las crisis que haya, va a seguir como una varilla más, y una varilla muy importante de dentro de las actividades culturales y sociales de una sociedad, y la de España en este caso en particular. Muchas gracias, profesor José Romera Castillo, catedrático emérito de Literatura Española en la UNED y autor del libro Teatro de ayer y hoy a escena, editado por Verbum en Madrid 2020. Muchas gracias por su colaboración y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.